Recordando el proyecto pasado, se estudió el comportamiento de una neurona. Especialmente, se simplificó el modelo propuesto por Hindmarsh y Rose para realizar el estudio del potencial respecto al tiempo. Se realizó una simulación utilizando un modelo simplificado del modelo de Hindmarsh y Rose para analizar el comportamiento del potencial respecto al tiempo en una neurona. Si recordamos un poco, una neurona dispara únicamente cuando una señal llega y supera un determinado umbral. La forma en la que una neurona dispara es a través del flujo de iones del exterior al interior de la célula, particularmente el axón. Cuando esa señal llega superando un umbral, se activan ciertas bombas de iones o canales iónicos que permiten el paso desigual de distintos iones, en particular de sodio y potasio. Esta señal llega y se transmite a las dendritas, y así se transmite a las siguientes neuronas. De hecho, de ese modo es como se logra percibir el mundo, pues los nervios son conjuntos de axones que se encuentran por todas partes del cuerpo. En este proyecto se realizó una simulación para el estudio del voltaje simplificando el modelo HR. Realmente, una neurona no se encuentra sola, se encuentra rodeada de más neuronas y más entes electromagnéticos que pueden ejercer acción sobre ellas. De este modo, el propósito de este nuevo proyecto es estudiar las posibles aplicaciones del estudio de una neurona sometida a un campo electromagnético externo, o ya sea de sus neuronas pares. Entonces, en este proyecto se van a analizar varias cosas. Primero, se va a analizar el comportamiento del potencial de una neurona, tomando en cuenta el campo que pueden producir sus pares. También se analizará un circuito, que nos va a llevar al mismo resultado. Por sobre todo, se va a analizar el posible estímulo externo. En este proyecto no se va a analizar a profundidad todas las ecuaciones, puesto que es un tema realmente complejo y realmente avanzado, que aún es un tema abierto que sigue en profunda investigación. Sin embargo, es un tema con un prospecto realmente interesante. De continuar las investigaciones y comprender de un mejor modo el cómo se comporta una neurona junto a un campo electromagnético, o de lograr influir comportamientos en una neurona a través de dispositivos electromagnéticos, son enormes, pues se lograría tratar enfermedades neurológicas tales como la epilepsia o varias. En general, este campo de investigación abre un alentador prospecto para el estudio de la radiación electromagnética en sistemas neuronales. A continuación, se verán ciertos modelos que tratan de comprender mejor este fenómeno y que estimulan externamente algún componente neuronal. La actividad eléctrica en las neuronas depende de características electromagnéticas del sistema. De hecho, el sistema neuronal puede cambiar debido a cambios internos en los campos electromagnéticos. Y esto cambia cosas como las concentraciones de los iones en el interior y el exterior del axón de una neurona. Entonces, como en el cerebro hay más de una neurona y en general existen más entes que pueden alterar un campo electromagnético que puede influir sobre una neurona, podemos considerar un flujo magnético a través de la membrana, pues esto altera el comportamiento de una neurona. De este modo, este modelo pretende analizar de mejor modo el comportamiento de una neurona. Es una especie de mejora al modelo de Hindmarsh y Rose, añadiendo una ecuación extra. Y así el modelo neuronal se convierte en un modelo más exacto con posibilidad a estímulos externos. Si recordamos el modelo de Hindmarsh y Rose, nos presentaba tres ecuaciones diferenciales acopladas, las cuales se resolvían con un método numérico llamado Runge-Kutta. Estas ecuaciones analizaban el voltaje, los canales de recuperación rápidos, lentos y una corriente externa. Este modelo de Hindmarsh-Rose mejorado presenta una pequeña diferencia con el modelo de Hindmarsh y Rose. Aquí tenemos que las variables X, Y y Z representan el potencial de la membrana, la variable de recuperación lenta y la variable de adaptación de corriente, respectivamente. Aquí se incluye una nueva variable, la variable Φ. Esta variable describe el flujo magnético a través de la membrana. También tenemos ρ de Φ. Ρ de Φ es la conductancia del flujo magnético en la membrana. Esto se describe a través de un memristor. Esta función ρ de Φ es usualmente calculada de modo experimental y descrita por alfa más 3 beta Φ cuadrado, donde alfa y beta son valores fijos. Para resolver este sistema de ecuaciones, se utiliza el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden.
Al resolver esta ecuación aumentando el término phi, se consiguen unos resultados más exactos que en el típico Hindmarsh-Rose. De ese modo, esto fue de gran utilidad. También se puede llegar exactamente al mismo resultado sin resolver el método Runge-Kutta, sino analizando este circuito, y se comparará con el de otro paper. Como ya se ha discutido, el sistema nervioso tiene un comportamiento complejo en actividades eléctricas. Las fluctuaciones de los potenciales de membrana de la neurona pueden cambiar la distribución del campo electromagnético interno y externo de las neuronas. Es factible pensar que la neurona se puede modelar por un circuito constituido por condensadores, inductores y otros dispositivos electrónicos, en el cual el intercambio de energía de campo puede modular la salida en el circuito y la energía electromagnética externa también puede ser absorbida por el condensador y el inductor. Por lo tanto, el circuito genérico se puede describir mediante las siguientes ecuaciones, donde V representa el voltaje de la membrana y la variable de recuperación relevante para la corriente transmembrana, I mayúscula representa la corriente de sinapsis entre neuronas. El término F describe la función de la corriente que depende del voltaje de la membrana y la corriente de recuperación. G representa la función de voltaje asociada con el campo magnético. Los términos C sub m y L sub m corresponden a la capacitancia de la membrana e inductancia equivalente de la neurona respectivamente. La dinámica de las neuronas está dada por la transición continua del flujo de iones de la dendrita al soma. Como resultado, la distribución de carga o iones que varían en el tiempo puede generar inducción electromagnética compleja, que puede describirse mediante un campo de inducción. De acuerdo a lo mencionado, la corriente y el flujo de campo eléctrico E a través de la superficie del soma se puede estimar de la siguiente manera, donde E denota la intensidad del campo eléctrico y Q representa la carga. La constante dieléctrica epsilon depende de las propiedades intrínsecas de los medios. Por otro lado, el flujo de iones continuo puede desencadenar un campo magnético variable en el tiempo, donde el flujo magnético de la sección transversal y la fuerza electromotriz inducida se pueden calcular de la siguiente manera. Estas consideraciones nos permiten la construcción de un circuito que modela el comportamiento de la neurona con los efectos del campo eléctrico y el campo magnético presentes. En este modelo, el término I inducción denota la corriente generada por el campo magnético variable en el tiempo y su relación viene dada por B. Inducción representa el potencial de inducción que produce el campo eléctrico variable en el tiempo y está dado por. Así, el circuito correspondiente al diagrama de la neurona con carga y flujo magnético se muestra a continuación, donde se emplea un MEM-resistor controlado por flujo magnético para detectar la corriente de inducción, mientras que se usa otro MEM-resistor controlado por flujo de carga para calcular el potencial de inducción asociado al campo de inducción. Los formatos matemáticos para el MEM-resistor controlado por carga y el MEM-resistor controlado por flujo magnético son definidos respectivamente por, donde R y G son la resistencia constante y la conductancia en estado de equilibrio, respectivamente. La tasa de cambio para la carga y el flujo magnético vienen representados por la letra eta. Estos parámetros dependen de las propiedades de la neurona, mientras que los términos R sub A, sub alfa, sub B, sub beta y R' son parámetros preparados para una transformación de escala y aplicación del circuito. De acuerdo a las leyes de voltaje y corriente de Kirchhoff, el circuito mostrado está descrito por las siguientes ecuaciones. Se aplica la siguiente transformación de escala para el potencial con el fin de obtener un sistema dinámico dimensional, donde los parámetros adimensionales que se introducen como K sub I y R sub I son resistencias utilizadas en la construcción de los circuitos neuronales. Entonces, el modelo de neurona dimensional se describe por, donde X, Y, Z y omega representan el voltaje, la corriente, la carga y el flujo de magnético sin dimensiones respectivamente. Lambda sub H y lambda sub B representan el factor de conmutación del campo magnético y eléctrico. Si estos parámetros toman el valor de 1, significa que se considera tanto el campo magnético como el campo eléctrico. Si llegaran a tener un valor nulo, significa que estos efectos no son considerados. Con ayuda del algoritmo de Runge-Kutta se pueden encontrar soluciones para estas ecuaciones dinámicas. A continuación, se muestra la dinámica que toma la variable X para este modelo al tener en cuenta el campo electromagnético variable en el tiempo. Este comportamiento también puede ser obtenido al analizar el siguiente circuito, donde el voltaje del neurocircuito en presencia del campo electromagnético variable en el tiempo sigue el comportamiento esperado, como podemos ver a continuación. Así pues, podemos afirmar que el modelo matemático propuesto es correcto. Modelo de excitación de un nervio mielínico. Modelo de Donald McNeill.
Se caracteriza por ser el primero que permite estudiar el comportamiento de la fibra nerviosa mielínica ante la aplicación de un estímulo mediante un electrodo que no está en contacto directo con el nervio. Este modelo permite calcular umbrales de excitación al aplicar pulsos de duración finita para cualquier geometría de electrodos, además de obtener la evolución de la tensión transmembrana y hasta el comienzo del potencial de acción. ¿Pero qué es un nervio mielínico? Recordando la estructura de la neurona vista en el anterior proyecto, acordándonos del axón, el nervio mielínico hace referencia a axones recubiertos por una vaina de mielina, es decir, por varias envolturas de membrana plasmática. McNeil modela una fibra de mielina mediante el equivalente eléctrico que se muestra en la imagen. Como se puede ver, el esquema está compuesto por una red de modelos locales para cada nodo de Rambier, es decir, interrupciones a lo largo del axón en la vaina de mielina que lo envuelve. En el esquema, BR es el potencial de reposo al cual está la membrana si no se la estimula, CM es la capacidad de la membrana, y se puede ver que hay un valor de la resistencia variable. Este viene dado por el modelo desarrollado por Frank, Hauser y Huxley para fibras mielínicas, representado como GM en la figura. La unión entre dos nodos vecinos se realiza a través de la resistencia internodal GA, y la separación entre nodos se considera igual para todos. Por tanto, en este caso la segmentación de la red viene claramente delimitada por los nodos de Rambier. Del análisis del enésimo nodo se puede obtener la siguiente ecuación, donde B sub I y B sub E son los potenciales interno y externo correspondientes. G sub A es la conductancia internodal, I sub I es la corriente que pasa a través de la resistencia activa del nodo. Para determinar el valor de la corriente, McNeil supone que la membrana sigue el comportamiento descrito por el modelo de Frankenhauser-Huxley, como se mencionó, al nodo bajo estimulación. Al resto de nodos se considera que la conductancia entre ellos es constante. Por tanto, el valor de la corriente va a depender de si el nodo está o no excitado. Al nodo excitado se lo denomina como nodo cero. La corriente para este va a estar dado por la siguiente expresión. Para el resto de nodos no excitados se considera constante el valor de la conductancia y la corriente toma el valor descrito en la siguiente ecuación, donde el potencial de membrana reducido se denomina como Bn. De las ecuaciones anteriores se tiene el siguiente sistema de ecuaciones. La resolución del mismo proporciona una herramienta para determinar los umbrales de excitación de la fibra mielínica, para que se excite con un electrodo de geometría arbitraria.